Feria Iberoamericana del Libro en Canadá. Soy Gloria Maher, escritora peruana-canadiense, y es un placer poder darles la bienvenida a este evento de la Embajada del Perú, quien presenta el más reciente libro de la escritora Cecilia Lira, Una bruja entre malandrines, acompañada del doctor Luis Avento. Quiero invitar al embajador Manuel Gerardo Talavera Espinar a tomar la palabra. Voy a ser muy breve. Me encanta verlos. Señor embajador de El Salvador, querido Ricardo, decano del cuerpo diplomático latinoamericano que nos está acompañando ahora, querida Cecilia, doctor Avento, amigos todos. Lo que quiero decirles es que Cecilia y sus familias decidieron migrar hace alrededor de 30 años a Canadá. La experiencia vital que significa una migración ha marcado su obra. Ella ya tiene 3 libros. En la embajada teníamos un compromiso con ella, que lo hizo mi antecesor, y después vino el COVID, ¿no? Pero era para presentar otro libro, que se llama Cartas en las Nieves. Ese libro sí lo he leído y me encantó, ¿no? Tiene una prosa muy poderosa, por momentos me conmovía, pero seguía, me encantó. Este libro que vamos a presentar ahora, todavía no lo he leído, pero el nombre es muy sugerente, ¿no? Una bruja entre malandrines. Me puedo imaginar quiénes son los malandrines. Pero no me quiero extender más. Dejo a los que realmente saben, nuestra escritora Cecilia y el doctor Avento, que siempre nos apoya, ¿no? Es un alfil que el Perú tiene en Canadá. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, Cecilia, por concederme este privilegio, placer de haber leído su obra. Lo he leído con mucha atención y sobre todo con mucha nostalgia. Presentar un libro es una gran responsabilidad porque es como una especie de lectura privilegiada, primaria, y a partir de ahí guiar un poco a los lectores, a ustedes, más o menos por dónde va el hilo narrativo, por dónde van los temas centrales, los recuerdos especialmente a los que nos lleva Cecilia. Antes de hacer la presentación, llevarles directamente a algunos párrafos, un par de cosas simplemente para organizarnos. Yo he preparado una serie de preguntas, se las voy a hacer aquí nuevamente a Cecilia, y quisiéramos darle todo el protagonismo posible para que usted nos comparta cómo ha sido ese proceso creativo. Y para el público que todavía no ha leído este libro, tengo que decirles que el libro está disponible en una mesa a un precio muy cómodo, así que al final les alentamos a comprarlo. Cecilia, ¿aquí? Si no, simplemente haré esto. Una de las imágenes que abre el libro es esa vista del atardecer de Barranco. Notarán al final las islas desérticas que tenemos enfrente de Lima, en la bahía de Lima, para quienes no conozcan. Y ese atardecer creo que está en nuestra memoria colectiva, ¿verdad? Y todos nos coincidimos, no importa de qué edad seamos,
qué estrato social, socioeconómico vengamos, pero nos unimos, creo, en ese atardecer limeño a través de esas calles, ese malecón y en particular el distrito de Barranco que usted dejó en 1992. ¿Sí? Nos lleva en esas páginas por muchas otras realidades de esa Lima que empieza a narrar más o menos fines de los 70, nos narra esos episodios muy domésticos, muy familiares, pero también muy públicos, de esa Lima que va cambiando, esa sociedad que se va transformando. Y luego remonta a esa Lima de los 50, de los 60. Entonces así va el hilo narrativo, siempre desde la perspectiva familiar, de los hijos, del esposo, de los abuelos, los tatarabuelos y algunas imágenes más que quisiera entonces compartir para pasar a las preguntas. Entonces aparece ese barranco que nos invita a ese siglo XIX vivo, el siglo XXI, esa iglesia que la tenemos ahí, que requiere un techadito, pero también estos recuerdos, ¿no? De los helados, Donofrio, que marcaban, digamos, distinguían a esa Lima y a ese Miraflores, ¿no? De los años 60, 70, que hoy es el nuevo centro de Lima, el centro de Lima, ¿no? Desde esos años, ¿verdad? Colmena y Tacna, calles, y también a esa Lima que va cambiando, esa Lima que se va sumando en las periferias, y ponía ahí el Volkswagen que aparece justamente y nos habla de Volkswagen. Ese era mi Volkswagen. Rendidor, ¿verdad? Para hacer todos esos trámites de recuperación, esa compensación a su esposo. Obviamente lo voy a dejar ahí y quisiera entonces pasar a darle la palabra a Cecilia. Muchísimas gracias. Pues usted nos lleva a ese Perú hasta los años que se fue, hasta el año 92, ¿verdad? Y quisiéramos, por favor, con todos nosotros, que usted nos comparta qué imágenes, recuerdos siente usted que representan mejor esa época y que a usted le gustaría que nosotros aquí compartiéramos, por favor. Un pequeño saludo, agradeciendo la presencia del señor Manuel Talavera Espinar, el embajador del país, el señor embajador de El Salvador, y gracias a usted también por estar con nosotros, señores y señoras. Quisiera hacer un aparte, antes de contestar su pregunta, que este título, Una bruja que Blanquines, fue sugerido por mi querida amiga la doctora Lady Roja Benavente, después que lo leyó por ahí. Y forma parte de una trilogía que no está en orden cronológico. Cuando llegué a Montreal en 1992 quería escribir la novela de mis antepasados que vivieron en los barrios antiguos de Lima, 5 generaciones de mujeres en una misma casa, con muchas historias y dramas y risas, ¿no? Pero todo lo que pasó cuando llegamos a Montreal me hizo escribir una novela sobre inmigrantes, que era mi familia. Esta se llamó Cartas desde la Nieve, que eran basadas en las cartas que yo enviaba a mi madre desde Montreal, contando mis penas y aciertos también, ¿no? Recién La Casa de la Buena Muerte la publiqué en 2016 con la editorial Lugar Común de Ottawa. Y ahora viene esta, que es el comienzo, se podría decir. Así que podría repetir su pregunta. Sí. ¿Qué imágenes, recuerdos siente que mejor representan esa época? ¿Qué quisiera usted, que el lector, bueno,
viera Ya. junto a usted. Hay muchos cercanos en los 1990, pero por otro lado, me siento vieja como Matusalén, porque he sobrevivido 2 gobiernos militares. Uno cuando era niña y jovencita, del general Manuel Odría, y en realidad ahí no me sentí muy afectada porque era muy joven. Lo único que en las noches a las 10, por obligación, todas las radios entraban en cadena para emitir el noticiero oficial del Perú. Y lo leía un señor que se creía Heraldo Real, era antipático. Y si puedo recordar, después hemos tenido la dictadura, el gobierno militar del general Velasco Alvarado, que fue bastante opresiva, y no quiero muchas descripciones, pero nos hizo sufrir bastante. Hubo mucha tensión y mucho control y positivamente cuando el general Morales Bermúdez tomó el mando, él convocó a elecciones. Entonces ya desde el 74 estábamos mejor, ya con un presidente elegido. De algo bonito que quisiera, como usted me pregunta, que quisiera compartir con personas aquí, un recuerdo bonito que ya no se ve en nuestros días. Por ejemplo, el presidente Manuel Prado, 1960, por ahí, caminando solito, muy campante, por el jirón de la Unión de Lima, sin patrullas, sin militares, sin revuelo, no, nada, saludando, como si nada. No imaginamos un presidente en nuestros días pudiendo hacer eso, ¿no? O si no, otra vez, el alcalde de Lima, Luis Bedoya Reyes, saliendo de la municipalidad que está en la Plaza de Armas, ¿no?, cerca del Palacio de Gobierno, salió caminando, conversando con nuestro presidente Fernando Belaúnde Terry. Y los transeúntes que estábamos ahí, los hemos aplaudido y hasta llorado porque es una emoción ver a nuestro presidente casi para tocarlo y poder aplaudirlo. Es una imagen que creo que no ocurre usualmente en el mundo de hoy. Sí. Al leer el libro, yo me digo así, qué valentía de esta mujer que se enfrenta a todo lo que sería este sistema de corrupción muy peruana, y usted se planta ahí en toda cola, en toda, digamos, oficina, escritorio, y usted hace reflexiones sobre cómo va cambiando esos valores, ¿no? Esos valores que usted vivió, conoció, y cómo en esa época, entonces en los años fines de los 80, principios de los 90, usted ve esa caída y se vuelve una especie de especialista lidiando con la burocracia de esa época. ¿Cómo recuerda eso usted? Bueno, recuerdo eso porque a raíz de eso ocurrió durante el primer año del gobierno del ingeniero Fujimori, que los primeros 5 años de gobierno fueron muy buenos, aparentemente. Sin embargo, él comenzó a tratar de expropiar en alguna forma soslayada grandes empresas como Sociedad Paramonga, que había sido anteriormente Grace & Company. Y entonces decidió enviar auditores mediante una licitación pública, de la cual ganaron los que eran más caros, un poco sospechosos. Y estos auditores comenzaron a encontrar fallas en cada uno de todos los ejecutivos, desde la más arriba hasta los más cosas. Y sin que hubiera pruebas, los despidieron del trabajo y se quedaron con sus indemnizaciones, beneficios sociales, que no podían
podían cobrar, hasta que se aclarara eso. Entonces es ahí que, por supuesto, todas estas personas, incluyendo a mi marido, hicieron reclamos ante el Ministerio de Trabajo. Pero mi marido se enfermó, entonces fui yo con poder la que tuve que transitar por estos pasadizos y escaleras del Ministerio de Trabajo, ir a hablar con jueces, ir a hablar con secretarios, corretear expedientes que los escondían y cosas por el estilo, ¿no? Hasta tuve que escribir, la secretaria me decía, yo la quiero ayudar, señora, pero estoy aturada de trabajo, no puedo hacer más. Y yo le decía, yo puedo tipear lo que usted va a enviar, y con mi máquina hacía eso y lo llevaba, ¿no? Entonces, sí, fue un trabajo hormiga. Pero así como hay corrupción, se encuentran personas amables, personas caritativas que ven que uno está persiguiendo una causa justa y nos ayudan, sin pedir nada. O sea que, digamos, su experiencia de vida, que puede ser común a muchos de nosotros aquí, usted la traspasa a la literatura. ¿Cómo explica eso? ¿Cómo así le sale eso? Pues yo creo que esa parte de mi libro es un homenaje a mi marido, porque él sufrió mucho. Su honor sufrió mucho, era una persona muy decente, extremadamente cuidadoso, y que lo acusaran de algo que él sabía que era injusto, pero para él fue un insulto terrible. Se enfermó. Entonces es en homenaje a él que escribí ese capítulo y todas esas correrías del expediente despachurrado que se llama. Sí, sí. Entonces, digamos, su libro es una especie de pasar factura, de, digamos, recuperar eso que se Claro, exactamente. Y todo lo que yo cuento en mi libro está respaldado por documentos que conservo 30 años, pero los tengo todavía, por si acaso. Sí, notaba en su narrativa que usted tiene una especie de técnica, estrategia documentalista, porque inclusive nos da el número del expediente, nos dice en qué juzgado está, Sí. La ley, Sí. etcétera, Sí. o sea, una precisión Sí, verdaderamente historiadora. Sí, porque tuve todos los documentos y antes de escribir, siquiera estudié todo lo que había pasado. Sí, guardar todo en la memoria, prácticamente. Lea con notas. Y con notas. Sí. Dígame, una vez que ustedes obtienen entonces una visa de permanencia a Canadá, y bueno, es justamente eso lo que hace apurar, ¿no? Sí. El hecho de aprender francés, Sí. el hecho de esperar, ¿no? ese veredicto final para que puedan venir a Montreal. Yo quisiera que usted nos cuente, bueno, digamos, después de esa travesía, ¿no? por la que pasan en Lima, ¿cuál fue su reacción, su impresión al venir ya en Montreal? Cuéntenos, o sea, ¿cómo fueron los primeros meses en Montreal? Bueno, exactamente no lo puedo decir porque entonces voy a malograr parte del libro, la curiosidad del lector. Pero sí puedo decir que llegando, viendo que mi marido seguía enfermo y estaba en tratamiento, entonces, aparte de lo que habíamos traído, necesitábamos más dinero y yo no estaba calificada para trabajar todavía en una oficina, no hablaba francés, hablaba inglés pero no francés. Entonces hice trabajos que nunca me hubiera imaginado en Lima, ¿no? Fui niñera, fui cuidadora de personas mayores, fui traductora de folletos. ¿Qué más hice?
aprendí a hacer quilting y a vender mis colchas quilting y hasta que conseguí un trabajo de recepcionista en una escuela de peluquería. Y ahí practiqué el francés y el inglés. O sea, un poquito de todo. Nada de eso había hecho en mi país. Yo había sido ejecutiva en una compañía norteamericana y olvidarse de eso. Han pasado 33 años desde que usted llegó. ¿Sí? ¿Qué ha cambiado para usted? ¿Cómo ha cambiado el Perú para usted? No el Perú real, sino el Perú mental, digamos. El Perú real, mejor no hablo ahorita, un poco abolladito, Sí. pero en mi mente no. En mi mente, como dije en otra ocasión, yo amo, respeto y agradezco infinitamente a Canadá por recibirnos, por todas las atenciones, la bondad, la ayuda que recibimos. Pero mi corazón y mi alma son peruanos. Nunca cambiará eso. Eso es mi país, es donde nací. Y sigo sus costumbres acá, las costumbres familiares, hacer cosas en familia, de tener buena relación con los nietos. Y mi fe religiosa no cambió tampoco. Digamos, una parte se ha arraigado, digamos. Sí, sigo enraizada en mis costumbres, pero sigo también los lineamientos de la sociedad acá, por supuesto, con mucho respeto. Sí. Y dígame, todos los días llegan, ¿no?, a este país mujeres con niños, mujeres que están a cargo prácticamente de toda la familia, con o sin esposos. Y son mujeres, o sea, de todo tipo de estrato social, de condiciones materiales, de todo tipo de trabajo que tienen que asumir, todos los horarios inimaginables. Todos los días entonces llegan aquí mujeres. ¿Qué consejo, qué recomendación en su visión de migrante les daría? Pues mucho dependería de la cultura de las mujeres, porque yo podría decirles que vístanse correctamente, salgan a buscar trabajo, hay trabajo, pero hay culturas en que las mujeres no deben salir a la calle o están muy limitadas. Entonces es bien difícil sugerirles algo que no pueden hacer. Yo supongo que los inmigrantes tienen dentro de la casa guardar lo ideal, ¿no? Sus tradiciones, sus vestimentas, todo, pero al salir tienen que integrarse si quieren conseguir un trabajo, ¿no? Y en eso, humildemente, yo pienso que las directivas del gobierno podrían ayudar, no limitándoles, sino dándoles facilidades, porque necesitamos profesoras, necesitamos enfermeras, necesitamos fisioterapistas y entonces, digo yo, no puede estar uno limitado de ejercer una profesión porque su costumbre es cubrirse el cabello. No es mi caso, pero me duele. Sí. Y díganos, ¿qué representa entonces la literatura? O sea, el hecho de escribir como mujer inmigrante. O sea, ¿qué le aporta a usted el hecho de escribir y publicar un libro? Bueno, como inmigrante o no, la persona que escribe, como usted está en el campo, sabrá, es como desahogarse, ¿no? Es como revivir cosas que ha vivido o divertirse en crear personajes imaginarios
también, ¿no? Y a veces como hace Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, en esta obra de El Escribidor, de Doña Julia el Escribidor, él cuenta la verdad de su relación con Doña Julia, pero esto del escribidor y que se mezcla los libretos, ya eso no es, pero ya vale, ¿no? Sí, lo hace divertido. Ahí viene su, digamos, sí, es decir, talento. yo también tengo en medio de esto de algunas cosas que son fantásticas, y luego por divertirme, y sé que la gente se divierte porque por informes de mis lectores de libros pasados dicen, ay, me has hecho reír tal cosa, y creo que el mundo es tan difícil hoy en día, hay tantas tragedias que si leemos algo que nos haga sentir bien y que nos haga reír, basta el hecho de hacernos reír, de mover el tórax, ya se bien a todos. ¿No? Al respecto, cuéntenos por favor el episodio de la ruda. Oh. Digo, ¿cuánto de ficción, cuánto de realidad? Cuéntenos primero, pónganos en contexto por favor Bueno, el episodio de la les voy ruda. un extracto, porque es largo y no quiero, el cuento es más largo con lo que pasó, pero es un extracto. A ver, esto es, todavía estábamos en Perú. A mediados del año 1991 salió un aviso en el diario El Comercio: Multiautos, sociedad anónima, representantes en el Perú de los automóviles rusos Lada, anunciaba con gran pompa la apertura de sus actividades en su nuevo local en la avenida Conquistadores, en el distrito de San Isidro, y ofrecían puestos de vendedores de autos con un salario base más comisión. Mi marido había perdido el trabajo. Carlos no había vendido en su vida ni una tachuela, pero decidió presentarse y, oh sorpresa, lo contrataron. Pero pasaron las semanas y sus ventas en Lada eran más bien nada. Sin embargo, súbitamente las cosas cambiaron, y esto que cuento es la pura verdad. Mi querida condiscípula Nora Banquero, quien trabajaba en la joyería Banquero, propiedad de uno de sus primos, me sugirió que llevara ruda a la tienda, añadiendo que cuando las ventas decaían en la joyería, una de sus colegas soslayadamente llevaba ruda y salpicaba todos los mostradores con las joyas para cambiar su suerte. Aparentemente el ritual funcionaba. ¿Cómo estaría yo de preocupada que, aunque con mucho recelo y dudas, decidí intentarlo? Me presenté una mañana con una jarra de agua y un manojo de ruda y conté a los vendedores que lo que me habían sugerido. Ellos, siguiendo la broma, pasaron uno por uno para que los rociara con la ruda en medio de risas y chacota. Pues créanlo o no, ese día sus compañeros hicieron que les invitara una rueda de cerveza a la salida. Pero lo malo es que comenzaron a referirse a mí como la brujita. Cosa que no me hizo nada de gracia. Y yo me imagino llegar a la oficina, Sí, la señora al loca. esposo y a los empleados con agua y a todos. Y al día siguiente, en casa, tempranísimo, me llamó uno de los vendedores que no había estado y me dijo: señora, ¿puede traer para mí? Porque yo no. Lo que es la mente, ¿no? Sí, bueno, me parecía muy cómico el episodio, especialmente tratándose de una concesionaria de autos, ¿no? Y tener ese poder mágico. No sé, tal vez porque eran nuevos, pero algunos vendían. El que no había vendido uno era mi marido. Él no sabía vender. Y más tarde la llamaron más para digamos, aplicar sus dones mágicos con la ruda. Eso no ¿Eso quiere que cuente? Por favor, que el episodio es fundamental aquí. Bueno, todos los
los vendedores eran muy amables, bueno, una gran camaradería. Y el portero era un muchacho muy bueno de la selva, y él limpiaba los carros y corría a saludarme cuando iba a recoger a mi esposo. Señora, y un día me llamaron y me dijeron que estaba muy mal, que le habían encontrado desmayado en el sótano y que estaba muy mal. ¿Y qué cosa había pasado? Que había recibido un paquete de su esposa en la selva con una brujería o algo así. Y entonces el hombre que creía todo eso se desmayó y después dijo que se iba a morir porque le habían mandado al baño. Pero ahí no me llamaron, sino me llamaron como 2 semanas después diciendo que el hombre estaba perdiendo peso y ya no estaba alegre y que estaba todo mal. Y yo le digo, ¿y por qué me llama a mí? Le digo al vendedor, me dice, señora, que usted capaz puede hacer algo. Y yo le digo, ¿usted me dijo que yo soy bruja? Sí, señor. No, señora, no, pero es que, ¿cómo está tan mal? No sabemos qué hacer. Y yo dije, Dios mío, ¿qué cosa voy a hacer yo? Y dije, bueno, no sé, pasé la noche pensando, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé nada. Ay, pero pobre Pedro, al día siguiente, ok. Y le dije, Pedro, señora, buenos días. Le agarré la mano y le dije, Pedro, a ver, enséñame sus ojos. Y me enseñó. Yo veo que han querido hacerle daño en sus ojos, ¿ah? Pero no se preocupe, porque digo que no han podido. Entonces dije, mira, el hombre se puso a llorar. Dios mío, ¿y ahora qué hago? Entonces le dije, ok, Pedro, vamos a encontrarnos en el parque ahí al costado y yo le voy a decir. Y se puso a llorar y me dijo, sí, que yo dejé a la mujer y que por eso. Mira, Dios es más grande, comencé a hablar, me sentí predicador. Dios es más grande que todo este Dios, bla. Me puso la mano en la frente, tú vas a pasar esto, no sé cuántos. Y ya lo dejé ahí consolando y dije, oh, Dios mío, ojalá que no le pase algo. Pero no le pasó nada, ya no. Ya no. Y de ahí en adelante todos me llamaban la brujita. Ay, hasta que se fue mi marido, ahí está la brujita. Pero son coincidencias que me pasan y yo las puse en el libro porque me dieron risa en su momento, ¿no? Sí. Entonces, como también te cuento tragedias. Sí. Y de ahí entonces el título. No por eso, sino por varias cosas más que pasan. Otros casos, otros pacientes, digamos. Sí, no más pacientes, no pacientes. A estas alturas, no sé si alguien del público tuviera alguna pregunta para Cecilia. Que no se hace brujería, por favor. Por favor. Sí, sí, porque claro, he seguido de cerca el libro y yo hice un pequeñísimo prólogo y me gustaría, si me alcanza ese libro, leerlo, porque creo que les va a permitir ir un poquito al propósito de la novela, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces, como en 16 relatos, la narradora atestigua con voz auténtica y lenguaje con puntadas firmes el contenido fracturado del Perú que caía en picada al abismo del caos en las décadas de los 70 y los 80 del siglo XX. A pesar del ambiente corrupto, las personas conscientes de su formación para trabajar adquirieron experiencia y se desenvolvieron en actividades laborales, mantuvieron inquietas y a sobresalto las interrelaciones familiares y sociales y sobre todo hicieron funcionar las economías empresariales del país, llevando el pan diario a sus seres queridos. Podrían continuar mientras los cimientos políticos y éticos de la República mal conducida por los dirigentes se rebajaban por la ambición del poder financiero, de las autoridades y de las burocracias aliadas.
¿Qué estrategias adoptarían para mantenerse a flote, para que el Estado les garantizara seguridad civil? ¿Qué modos de lucha y resistencia escogieron para no darse por vencidos? Varias preguntas despiertan en la lectura nuestro interés. ¿Cómo se cuenta la violencia física nacional, la degeneración de la crisis social y el abuso de los políticos en Lima y la nación? ¿De qué forma afectaron a la población? ¿Qué tácticas literarias encauzarán a Cecilia Lira para que nos revele el funcionamiento de una historia dramática enferma de males crónicos? La autora se convierte en bruja actuante y testigo directo de un desastre general causado por malandrines que conmocionó directamente a su célula de protección. Pone al desnudo en su obra el clima tóxico de injusticias, los cambios de reglas legales, las prácticas y la brutalidad de grupos armados que reinaron sembrando el desorden, el pánico y la inestabilidad de un país privilegiado en recursos humanos y naturales que pudo y podría ser próspero. Con un estilo que combina el buen humor, como lo han visto en el relato que les ha contado, criollo, la sátira a los poderosos y un lenguaje emotivo de gracia y cariño hacia los miembros de su familia amada, la cuentista investigadora y hábil indagadora nos invita a recorrer las oficinas de burócratas y los pasillos de edificios donde los administradores y empleados transgreden con coimas el derecho a la verdad y al recurso regular de los trámites laborales. A pesar del arraigo en su tierra costeña bañada por el Océano Pacífico, como lo ha demostrado bastante bien en las fotos Luis, la descripción de hermosos paisajes naturales, sus barrios coquetos y costumbres tradicionales sólidas de unión intergeneracional, la escritora explora la descomposición de los males, de las mallas del tejido estructural de una nación que discrimina, se burla de sus propias normas y acorrala a sus ciudadanos. Dicha situación límite que la afecta directamente motivará la migración de parte de su familia desde el sur hacia Canadá, en el norte del continente americano. No voy a acabar de leer la lectura, pero solamente es para darles unas notas, ¿no? Y un gusto verdaderamente de adquirir el libro para que lo puedan conocer, bueno, porque es 2 décadas de la historia de nuestro Perú, ¿no? Muchas gracias. En el nombre de la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá, quiero agradecerles a todos por estar aquí y gracias, Cecilia Lira, por tu linda escritura. Y también en nombre de la Feria Iberoamericana quisiera entregarle a la Embajada del Perú un diploma de reconocimiento. Porque Katy en realidad es la que organiza todo el trabajo, así que creo que todos están cordialmente invitados a nuestro stand donde estamos presentando este libro, los otros libros de nuestra escritora y otros de otros escritores. Creo que